feria informativa sobre el cuidado del medio ambiente, donde ha participado activamente todos los estudiantes de la universidad. Y ahora vamos a cerrar el día de hoy, es un día muy importante, no solo para los ingenieros ambientales, sino para todos en general, porque se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y hemos venido acá y nos ha acercado una ponencia, Pablo Quesada, que es gerente de ANFOS 21. Creo que es muy importante escuchar qué es lo que se hace fuera de acá, del campus universitario. ¿Qué retos nosotros tenemos como futuros profesionales en ingeniería ambiental? Y bueno, le dejo la posta a Pablo, que tiene mucha experiencia en la consultoría ambiental que él está trabajando y que trabajan a nivel nacional y también internacional. Cualquier pregunta, consulta, él va a estar mirando a responder, y también ustedes, de repente por ahí les generan algunas preguntas, también tenemos que estar ahí para consultar. Lo dejo acá a Pablo, bienvenido nuevamente acá a la Universidad Privada del Norte y esperamos nuevamente tenerlo como docente. Bienvenido, aplausos para Bueno, yo creo que es el retorno al hijo pródigo, siempre yo me llamaría así. Estoy muy agradecido, Giovanna, siempre a volver por aquí a echar un ratito. Seguramente no me habréis visto, pero hasta 2023 he estado por aquí y he estado compartiendo con algunos de los alumnos en otras asignaturas, con investigación ambiental, o sea, de los 5, así que ya no queda ninguno de ellos, uno por ahí lo saludaba, ¿no? Y la verdad es que yo a esta institución le debo todo en lo que académicamente se refiere, así que estoy súper agradecido. Me he pasado genial. Por ahí algunos de los alumnos me han acabado acompañando en mi aventura profesional, y pues una de las últimas alumnas que estoy aquí ahora está con nosotros en ANFOS 21, que es una empresa de consultoría ambiental. Esto es un paso listo, ¿ya hace sus pasitas esto? Sí. ¿Hay que conectarse? ¿Seguro? Sí, ¿No corre? Mira que yo soy fuerte. Sí. No, pero no cambia la para que te den. No, solo con ustedes. No se tendría que hacer. No hay problema, me voy moviendo. Muchas gracias. Pablo, mientras sigo aquí molestando. Bueno, pues he tenido la suerte de estar aquí. Yo inicié mi vida como docente en la pandemia. Yo firmé contrato con la UPN el 9 de febrero de 2020. El 9 de febrero de 2020 escuchábamos algo del COVID y decían, sí, una cosa que hay en China. Y esa cosa que hay en China pues llegó al punto de que UPN tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para que toda la plana docente pasara al plano virtual. Entonces yo empecé mi vida docente como un docente virtual, me tuve que adaptar, no me gustó, voy a reconocerlo, no me gustó la virtualidad para nada, la odio. Aún así, a día de hoy, me sigo dedicando mucho en la parte virtual, la odio. ¿Por qué? Pues porque al final el ser humano es débil y cuesta mucho prestarle atención a las cosas, ¿no? El mayor problema que tiene el ser humano es este, nos ha deshumanizado. Vamos a los sitios, reuniones y demás, y estamos todo el día pendientes. WhatsApp, pide. Y nos tiene totalmente absortos, ¿no? Os voy a dar algunas recomendaciones. Cualquier cosa que hagáis en la vida, dedicarle toda vuestra atención, todo vuestro cariño, todo vuestro interés. Seguramente yo lo que voy a hablar ahora es una tontería y pasa sin pena ni gloria, pero cada momento que podáis dedicarle, seguro que alguna idea, algún aporte os arroja. Entonces, yo os invito a ello. Ahora sí, efectivamente, Giovanna lo ha dicho, yo aquí soy invitado en un día increíble para nosotros, para ustedes como ingeniero ambiental. No soy ingeniero ambiental, soy geólogo, me dedico al verde. Y es un día increíble para hacernos recordar a todos la importancia que tiene la gestión ambiental en todas las actividades, ¿no?
Hoy se celebra a nivel mundial, no solo aquí en Perú. Y esto es una respuesta de una evolución en el mundo en el interés por esta materia, por esta disciplina. Entonces yo quiero parar un momento porque he elegido una temática, diría muy técnica, muy precisa, calidad de agua, ¿no? Asociada a escenarios de cambio climático y de agua. Pero antes de hablar un poquito de eso, pues me gustaría dedicarle, ya que el día es el día del medio ambiente, un poquito a por qué, no sé, me llegó a esto. ¿Por qué llegamos ahí? Es que ahí vamos. Llegamos aquí como una resultante de un ejercicio a nivel mundial en lo que concierne a la sostenibilidad. Y me vais a permitir que hoy, en vez de hacer una ponencia magistral, no sé si entendéis que es una ponencia magistral, significa yo hablo o os callo. Voy a hacer algo entre medias a una aula invertida, como si fuera una clase de 10%. Y os voy a hacer una pregunta, porque estoy seguro de que como futuros ingenieros ambientales estáis hartos de enfrentaros a esta palabra. Y seguro que la utilizáis muchísimo, sostenibilidad. Así llegamos. Entonces, yo tengo una pregunta para vosotros, como ingenieros ambientales, o futuros ingenieros ambientales. ¿Qué diferencia hay entre sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Es lo mismo? A ver, ¿quién? No nos comemos a nadie. ¿Qué opináis? ¿Es lo mismo sostenibilidad y sustentabilidad? Sé que sostenibilidad también está enfocado a la economía y a la sociedad. No va mal. Es un concepto muy aplicado en ambas materias. ¿Y sustentabilidad? No tanto, sino más para la ambiental. Más para lo ambiental. ¿Quién le arrebata la compañía? Que yo creo que ha ido muy bien acertado. ¿Qué opináis? Porque estos términos se utilizan mucho, ¿no? Estamos todo el día en eso. Si salimos de esta charla sabiendo eso, ella es diferente. Pues os voy a contar un secreto. No son la misma cosa. Y se malutilizan. ¿Sabéis por qué se malutilizan? Porque nos encanta el idioma inglés. Estamos viendo todo el día Netflix, estamos viendo un montón de cosas que vienen del ambiente anglo. Y tanto nos encanta que a veces traducimos mal las palabras. ¿Cómo se dice sostenibilidad en inglés? Sustainability. Cuando nosotros muchas veces traducimos sustainability, al revés, decimos, sustentabilidad. Pero no. Sustentabilidad no es lo mismo que sostenibilidad. Sustentabilidad responde a la capacidad que nosotros tenemos para validar, para defender un argumento, el que sea, hablemos de términos ambientales o lo que sea. Darle rigor, eso es sustentar y hacerlo sustentable. En cambio, sostenibilidad es un concepto, como bien ha dicho la compañera, que se relaciona con la parte ambiental, económica y social. Pero muy lamentablemente se utiliza mal, especialmente en Sudamérica, el concepto, y se utiliza sustentabilidad erróneamente, como si fuera sostenibilidad. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Es un concepto totalmente matemático, de validar una disciplina. Si solo nos fuéramos con eso, ya seríamos felices. ¿Y cómo llegamos acá? Esto sí os lo habrán explicado muchas veces, ¿no? Eso de el informe Brundtland. A partir de los años 50 surge un organismo mundial encargado de la paz. ¿Cuál es? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué en los años 50? Porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento lo último que queríamos era guerras, ¿sí? Pero ese organismo rápidamente empieza a trabajar en muchas otras cosas que considera que no están funcionando bien o en las que el ser humano tiene alguna incidencia. Y es justamente en los años 70 cuando empezamos a ser conscientes de que algunas de las cosas ambientales en el planeta sí pudieran ser una condicionante nuestra. Y en los años 70, 80 se empieza a hablar mucho del agujero de la capa de ozono, que todo el mundo se iba a morir con eso. Y se empieza a hablar de la lluvia ácida. Y se empieza a hablar más tarde del cambio climático. Es
en este momento cuando el ser humano es consciente de que verdaderamente tiene una posición y una actuación que puede tener incidencia incluso sin retorno en el planeta y en el medio. Y entonces, cuando esto empieza a trabajarse hacia el año 87, toma este nombre por la ministra noruega que lo acaba firmando y promoviendo, cuando esto se empieza a hablar, no hablan de medio ambiente. No sé, o sea, el término medio ambiente no surge aquí. Hablan del medio humano. ¿Por qué? Pues porque era el ser humano el que estaban considerando que tenía esta incidencia. Claro, asignarle la palabra medio humano es darnos demasiada importancia a su palabra, ¿verdad? Y esa palabra ha ido evolucionando. Así que hoy en día vemos que esa mirada de equilibrio en el planeta es una integración de la parte económica, ambiental y social. Vosotros vais a ser futuros ingenieros ambientales. En este momento sois extraordinariamente utópicos. Leéis por ahí, vais mirando cosas, decís, no, ¿cómo es posible que estéis contaminando? Que os movéis mucho así, ¿no? Sois muy utópicos, no os gusta, estáis defendiendo el reciclaje, ¿verdad? Estáis en contra de la generación de los residuos, todas estas cosas. Y a mí me causa mucha risa porque yo he tenido la oportunidad de conocer a los ingenieros ambientales en todas sus facetas y en todas sus etapas, ¿no? Entonces yo lo he conocido en la etapa estudiantil, como digo, muy utópico, muy de izquierda, pudiéramos decir, ¿no? Y luego eso va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, cuando evolucionan, cuando los ingenieros ambientales empiezan a trabajar y empiezan a trabajar en las grandes corporaciones, ya se dejan llevar. Se dejan llevar y me diréis, no, está siendo demasiado macabro, demasiado drástico. No, se dejan llevar. Hasta el punto que son dominados por los instrumentos ambientales. Y escuchas cosas como, uy, no, esto hay que retirarlo porque si no, no nos aprueban el instrumento ambiental. Esto tampoco, ¿verdad? Esas cosillas de la belleza. Entonces me hace mucha gracia como una visión estudiantil maravillosa digamos, del medioambientalismo va evolucionando con el paso del tiempo. Sin ánimos de ser cínicos, la realidad, y voy a ser extraordinariamente sincero, es que sin la parte económica, nada de lo que vosotros vayáis a proponer, a hacer, va a funcionar. Lo siento, es así. Yo trabajo para los departamentos de las empresas que menos dinero tienen. Nadie gana dinero con el medio ambiente, solo se gasta dinero con el medio ambiente. Punto, no hay discusión. Hasta el punto que la discusión la llevamos de otra manera para que encaje mejor. Y es, bueno, si te va a costar dinero, mejor que te cueste menos dinero. Y esa es una parte, digamos, que ayuda a venderlo mejor. Pero es una realidad. Si nosotros no integramos que la parte ambiental, el futuro de nuestra generación, tiene que ser pagado y que eso tiene que mantenerse un equilibrio, no podemos desarrollarlo. Y por supuesto la parte social. Hablamos mucho de la parte ambiental, pero cuantísimo perjuicio no lo hacemos a distintas comunidades porque no entendemos cuáles son sus usos y costumbres. Este país es extraordinariamente minero. Llegamos a un sitio, montamos la mina, nos acostumbramos a un flujo de dinero impresionante. Y luego, ¿qué? Cuando se va a la mina, ¿qué? Eso es un perjuicio social en sí mismo. Entonces, esta tierra tiene que ser evaluada en un equilibrio. Y no ser cívico. Hay cosas que tendrán que sustentar la otra, si no, no podrán hacer. No podréis desarrollar la dinámica ambiental en tanto en cuanto no haya un financiamiento y el financiamiento viene de Muy bien. Pues esa era mi pequeña entradilla a por qué llegamos aquí. Y ahora vamos a entrar a hablar un poquito del aspecto técnico de lo que vengo aquí a traer. Vamos a hablar un poquito del cambio climático, ¿no? Se habla... Pasa, por favor, prefiero hasta mi sitio. Vamos a hablar un poquito del cambio climático. Lo bueno de los ingenieros ambientales es que tienen una mirada, digamos, bastante más aterrizada en el cambio climático. Los geólogos, yo soy geólogo, lo vemos de otra manera. Hasta el punto que hay líneas de pensamiento en la geología que rechazan el planteamiento actual de cambio climático. Seguro que sí. Miráis las noticias, veréis que determinada ideología pues piensa que lo del cambio climático es mentira, ¿no? Y escuchamos a Trump decir cómo estáis hablando de cambio climático cuando en el norte de Estados Unidos cada vez hace más frío, ¿no? En el invierno. Bueno, que justamente eso también es cambio climático. ¿Sí? Pero los geólogos lo vemos de otra manera. Y la manera que tenemos de verlo es que realmente el cambio climático no es algo nuevo. El cambio climático ha sucedido en toda la historia de la Tierra.
Hasta tal punto, nosotros lo vemos de una manera muy macro y hablamos de los grandes eventos de cambio climático, pero han sucedido microeventos de cambio climático a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en Europa se habla de la pequeña edad de hielo, más o menos en el 1300. Una pequeña edad de hielo. Esto va cambiando. Entonces diréis, bueno, desde un geólogo, como desde la perspectiva de un geólogo, no existe el cambio climático. No, eso no es cierto. Claro que sí, somos más conscientes que nunca de que el cambio climático se da. Ahora, el punto en cuestión es si verdaderamente el ser humano tiene la capacidad de estar incidiendo en lo que estamos viendo ahora. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Es un hecho que el cambio climático se está dando y se está dando cada vez de manera más drástica y nos está llevando a eventos más extremos. Vosotros sois más jovencitos, no estáis viendo esto tanto. Hemos vivido estos últimos 2 años, ¿no? de sentir un niño y una niña, ¿no? Aquí en Perú. Un poquito más suave, pero no sé si recordaréis, por ejemplo, 2017, no estabais tan los niños, ¿no? En 2017 ha sido bravo, ¿verdad? Ha sido uno de los eventos del niño más drásticos en Perú. Y eso va a seguir sucediendo y cada vez con más frecuencia y cada vez de una manera más extrema. Pero claro, cuando miramos esto, pues quizás la primera cosa que deberemos entender es qué tanto va a ocurrir y si verdaderamente va a ocurrir dentro de mucho tiempo o dentro de poco. Sí. Por mi acento identificaréis que soy español, me siento muy peruano, llevo 11 años aquí, pero siempre me gusta utilizar ejemplos de mi país. ¿Fuisteis conscientes de esta noticia en el mes de noviembre del año pasado? Un evento, una dama, es un evento que ocurre en realidad cíclicamente en el país. Un evento que se relaciona con un incremento de precipitación. En España tenemos varios eventos de este tipo. Uno muy conocido es lo que llamamos la gota fría. La gota fría ocurre al final de nuestro verano, más o menos fin de agosto, inicio de septiembre, en un momento en que uno no se esperaría, llueve contundentemente y se producen bastantes precipitaciones. En este caso ocurre lo mismo. Hay un evento anómalo de alta precipitación. El kit de la cuestión, para lo que vamos a hablar, es justamente ese. Es, ¿qué podemos esperar a futuro? Cualquiera que piense en cambio climático dirá, lo único que va a ocurrir es que suben las temperaturas. Sí, o sea, digamos el promedio de las temperaturas va a aumentar, pero todos los fenómenos climáticos también se van a volver más extremos y incluso también en época de invierno vamos a tener temperaturas extraordinariamente más frías. O sea, los extremos se van a agrandar. Eso es lo que venimos viendo. Entonces, claro, cuando uno pone esto y dice, ya, pero Pablo, tú me has traído aquí una presentación que dice calidad de agua. ¿Y qué me cuentas con todo esto? Estabas hablando de cambio climático. Bueno, claro, cuando hablamos de cambio climático, pensamos solamente en temperatura o en cantidad de agua que vayamos a tener en el futuro. Pero el punto que os quiero meter aquí en discusión es que la calidad de agua también puede ser un factor importante y más si lo relacionamos con el periodo. ¿Por qué utilizo esta fotografía? Pues porque a lo largo de las labores de limpieza durante la gestión de la dana, que ha sido un problema bastante grave en España, muy discutido, toda la gestión que han hecho distintos partidos políticos de uno y otro corte, uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la población, adelante por favor, ha sido las potenciales enfermedades derivadas de los trabajos de limpieza. Porque claro, esto que estáis viendo aquí es una acumulación estanca de un agua durante bastante tiempo. Y ahí la proliferación de bacterias, de vegetales, distintos sólidos en suspensión era fortísima. Rápidamente se tuvo que discernir un protocolo mínimo de actuación para desarrollar estas actividades de limpieza en unas ciertas condiciones de seguridad. Y claro, cuando veníamos del COVID, pues la situación fue más fácil, ¿no? Por eso veis a la señorita, y a la gente que está detrás, con mascarilla. Y no era un tema de COVID. Estamos hablando de pues una incidencia anómala, una enorme cantidad de lluvia en un momento temporal extraordinariamente corto. No hay un número real de fallecidos, las cifras oficiales están alrededor de los 200. Pensamos que algunos más, pero no hay un número real que haya participado de los 200 fallecidos por este evento que es muy bajo. Y ahora vamos a hablar también un poco de cómo llegamos a esto
y qué estrategias se pueden implementar. Entonces, claro, si hablamos de una incidencia por parte de una lluvia anómalamente alta, eso ocurre en un lugar del espacio, ¿verdad? Pero en el momento en que llueve, eso va a discurrir a lo largo del terreno y va a generar un incremento del problema. Los peruanos lo conocéis muy bien, los huaicos. ¿Dónde suceden los huaicos? En las partes altas. Una de las cosas que más me sorprendieron a mí en Perú era, no sé si habéis tenido muchas veces la oportunidad de viajar al interior, ¿no? Desde Lima, por carretera, y a mí me resulta impactante cuando empezamos a ver la montaña, digamos desde el desierto costero peruano, estamos por donde sea, carretera central, cuando vamos a Chincho, a subimos arriba, como queráis. Siempre la imagen es la misma. Una zona montañosa árida, con un material poco cohesionado, no, arenas. Y a medida que vamos avanzando, ya llega un momento en que empezamos a encontrar roca de verdad, y vegetación, incluso árboles, ¿verdad? Pero ya tenemos que avanzar bastante hacia los Andes. La primera parte de los Andes que vemos desde la costa son materiales poco cohesionados, arenas, eso se ve. Y uno se mueve con los autobuses, con los coches, y rápidamente ven deslizamientos. Son muy fáciles de producirse, especialmente en la parte andina más cercana a la costa. ¿Por qué? Bueno, esto es una respuesta a los tipos de precipitación que se generan, la precipitación de barlovento. O sea, el agua viene del otro lado de los Andes, la frena la cordillera y ya en esta parte no llueve. Este terreno se ha erosionado y es muy fácilmente movible cuando llega una alta precipitación. ¿Qué ocurre? Porque en las zonas altas ingresa esa precipitación y ese aluvial que se va moviendo, ese huaico, ¿no? Término local, pues se agranda a medida que avanza. Y cuando ya llega a la costa, a la ciudad, a Lima, es un desastre, ¿verdad? Entonces, para entender qué puede pasar en un escenario de cambio climático en el que llueve una gran cantidad de agua, hay que entender qué pasa en una cuenca, cómo se mueve el agua. Entonces, claro, la respuesta del agua en una cuenca, tanto en términos de calidad como en términos de cantidad, es una resultante de varios aspectos relacionados. Uno, por supuesto, sin discusión, condiciones climáticas, que llueva más o llueva menos. Podemos tener un entorno en el que hay muchísima contaminación, pero no llueve nada porque es desierto, entonces no se moviliza, y eso también es importante. O podemos tener un terreno donde nos enfrentamos a un régimen climático como el alto andino. 6 meses llueve, 6 meses no llueve. Y eso tiene incidencia en cómo se mueve el agua. Por supuesto, los límites de cuenca. El agua se va a mover exclusivamente dentro de los límites de la propia cuenca. Una gota de agua que caiga en este sistema solo se va a mover hacia acá y saliendo y buscando por gravedad un punto menor, pero no se va a cambiar de cuenca, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Para el agua subterránea es lo mismo. El agua subterránea imita lo que hace el agua superficial, lo mismo, imita la topografía. ¿Qué condiciones tiene el suelo? Si el suelo es más, digamos, poco cohesionado, si son arenas, o estamos hablando de una roca consistente, o incluso qué uso le damos al suelo. Hacemos agricultura, ganadería, minería. Y por supuesto, ¿a qué cuerpos de agua podemos afectar? ¿Qué cuerpos de agua nos pueden diluir, pueden amortiguar, pueden ingresar? Una de las cosas que nos encontramos es que muchas veces el cuerpo de agua de estudio ya está en una condición a tope de volumen. Cuando ingresa un agua, una cantidad de agua anómalamente alta, ya solo puede seguir para abajo, ¿no? Muchas veces esto va de la mano de un entendimiento de hasta dónde podemos nosotros almacenar agua. Y el futuro de la gestión va de la mano del entendimiento de esta variable, cantidad de agua a manejar. Porque claro, ¿qué es lo que hacen los gestores de las represas? Si se le viene arriba, tienen que abrir la represa, no les queda más remedio. La cuestión es que si nosotros podemos cuantificar qué tanto van a ocurrir estos eventos, a qué tanto nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de momentos con gran precipitación, podemos diseñar una infraestructura hidráulica de represas que sí sea muy sólida. ¿Ven? No me entiendo yo. Entonces, viendo la parte de caudal, de cantidad de agua, ¿qué incidencia tiene la química del agua? Os voy a contar un secretillo. En realidad, la molécula del agua
es una cosa maravillosa. O sea, no os tengo que explicar que el agua que es H2O. Lo saben los niñitos. Adelante, por favor, que nadie se quede fuera. Al ciclo original. El agua es H2O. No os voy a explicar nada nuevo. Pero la magia de por qué en el universo el agua ha sido un conductor universal y la vida en el planeta Tierra la ha elegido es por la estructura física que tiene esa molécula. Hay muchas sustancias líquidas en el mundo, pero la más versátil es el agua. ¿Por qué? Que todos lo sabemos. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Eso no tiene ninguna ciencia nueva. La gracia es que ocurre en la estructura de esos 2 átomos. Los 2 átomos de oxígeno, de hidrógeno, cada uno de ellos tiene una carga positiva. Y el átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, se equilibran, generan un equilibrio. Y la disposición de cargas en esa molécula forma un tetraedro. Y ese tetraedro tiene una condición muy peculiar, una polaridad. ¿Qué significa? Que por un lado tiene carga positiva y por el otro tiene carga negativa. Eso lo convierte en una sustancia con una capacidad de versatilidad impresionante. Tiene mucha capacidad de juntarse a más moléculas de agua, pero no solo a más moléculas de agua, a cualquier otra molécula. Eso lo convierte en una sustancia que puede disolver absolutamente todo. Claro, diréis, bueno, pues a mí me cae el agua encima y no me disuelve la piel. Eso depende de qué propiedades produzcan el agua en ese momento. Y va a haber distintas propiedades que hagan que el agua tenga toda la potencialidad de disolver absolutamente cualquier cosa. ¿Qué creéis que puede influir en que el agua pueda disolver o no? Seguro que algunos la sabéis. ¿Qué propiedad hay? Temperatura. Esta no la sabemos todos, ¿no? El Milo con leche, ¿no? Pero cuando no sale mejor, cuando está más calentita la leche, ¿no? Por supuesto, la temperatura es una de las propiedades que hace que el agua tenga más capacidad de disolver, hasta el punto de que algunos elementos solo se disuelven a altas temperaturas. Pero hay más. ¿Cuál más? ¿Alguna? pH. El grado de acidez que tiene un agua le confiere una capacidad de disolución extraordinariamente fuerte. Y os cuento un secreto. Las aguas pueden disolver mucho en ambientes o muy ácidos o muy alcalinos, tanto por un extremo como por el otro. Eso nos lleva a que, dado que el agua es un disolvente universal y que está ligado a propiedades, pero que al final puede disolverlo todo, y que muchas veces lo que influye es el tiempo, qué tanto tiempo tenga para disolver, nos podemos encontrar con que hay muchas maneras de que esas aguas que circulan por la superficie puedan involucrar algunos elementos químicos diferentes. Yo trabajo mucho en minería y para mí esto es el día a día. Entonces, claro, agua sí, mina no, así ya que se escucha. Ya, es que efectivamente el agua, cuando entra en un contexto minero, en condiciones de intemperismo, con oxígeno, y entra en contacto con los sulfuros de mina, puede perfectamente lixiviar todo lo que ellos contienen. Y entonces, pues entran en ese agua distintos elementos en distintas concentraciones que pueden tener un efecto de toxicidad para nosotros. Claro, para nosotros es muy fácil, ¿no? Porque nos guiamos por criterios organolépticos. ¿Qué significa? Por lo que nuestro sentido aprecia. Para nosotros es fácil entender que cualquiera de estas imágenes conlleva un agua que no nos beberíamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que si un agua no es incolora, tiene un problema. Y nos encontraremos que sí, que en un entorno minero pues podemos aportar muchas cosas. Esto es muy divertido. Esta fotografía de acá es ahí lo he puesto al revés, perdón. Esta de acá es Río Tinto, la de abajo, y la de arriba es un ejemplo peruano. Las dos aguas tienen exactamente lo mismo, tienen cobre en altas concentraciones. ¿Y por qué colorines es tan distinto? La diferencia es el pH. Pero este de aquí abajo no tiene nada que ver con minería. Esto es un concepto distinto, eutrofización. ¿Ese ya os lo han explicado en la carrera? ¿No? ¿Alguien sabe qué significa eu? Trofos son prefijos griegos. Eu significa bueno, trofos significa comida. Eutrofización es un proceso que se da en distintos cuerpos de agua cuando ingresa una cantidad anómalamente alta de nutrientes. Yo no diría, uy, pero los nutrientes son buenos. Depende para qué.
Una cantidad anómalamente alta de nutrientes puede llevar a una proliferación de cianobacterias en el agua, que empiezan a comerse. Las cianobacterias generan una película en la superficie del agua y impiden que entre luz y oxígeno al sistema, con lo cual todo lo que hay abajo se lo chanca. Esto no tiene nada que ver con el, es un proceso muy convencional. Se puede asociar a agricultura, pesticidas, a movilización de desechos, un montón de cosas. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros, en el ejercicio de la cuenca, si vamos a manejar distintos usos del suelo, distintas actividades económicas, en un momento en que anómalamente introduzcamos gran cantidad de agua, todo esto puede ser arrastrado aguas abajo. Entonces, ¿a qué retos nos podemos enfrentar desde el punto de vista del cambio climático? Este es muy peruano. Pérdida de cobertura glaciar. Desde hace los últimos 50 años somos conscientes en Perú de una increíble pérdida de elevados niveles glaciares. Esta foto es totalmente peruana. Este es un entorno minero, no voy a decir cuál, pero es un entorno minero en el que se está retirando un glaciar en la última década. Esta laguna de acá, no puedo decir el nombre, es una laguna que tiene 50 años de vida. En términos geológicos, eso es un pestañeo. ¿Por qué se ha formado? Porque se ha retirado todo el glaciar. Y qué tiene que ver esto con la calidad del agua? Bueno, es que esos terrenos que estaban ocupando ese glaciar estaban cargados de sulfuros. Eran terrenos propios de un entorno de un yacimiento minero, estaban cargados de sulfuros. ¿Qué es lo que pasa? Que han estado tapados durante miles, incluso millones de años, han estado ahí escondiditos. Y si estaban escondiditos no pasaba nada. Pero en el momento en que se han quedado expuestos, fijaos, toda la roca circundante se ha oxidado y adquiere unas coloraciones rojizas. Esos materiales están entrando en conjunto, en contacto con oxígeno y con el agua de lluvia. Así que de una manera indirecta el cambio climático también genera drenaje ácido, igual que la minería. Y eso también se da y se da en distintos lugares. No es algo tan convencional, pero sí es algo muy propio de los Andes. Y es algo con lo que hay que trabajar, porque claro, si uno piensa en los usos de agua en ese sector, y ya vemos que en la parte alta, de manera natural, se están ingresando aguas ácidas cargadas de metales, ya el problema. Pero no es solo eso lo que nos vamos a encontrar. Quizás lo más importante a lo que nos vamos a enfrentar es a lo que os mencionaba antes. Incremento de eventos de precipitación intensa en periodos de tiempo muy cortos. Estamos hablando de horas. O sea, el hecho de que llueva una gran cantidad de agua no es un problema. Pero si eso ocurre en un tiempo muy corto, todo nuestro sistema de almacenamiento colapsa. Y si colapsa, todo lo que hay aguas abajo cae en el sistema. De tal manera que el hecho de conocer este tipo de aspectos que se pueden dar es fundamental. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo anticiparlos? Lo único que podemos hacer es construir desde el pasado hacia el futuro. Es decir, nosotros tenemos series climáticas muy buenas, especialmente Tsunami, en los últimos 30, 40, 50 años. Y nos permiten entender cómo está respondiendo el escenario climático en el último tiempo. Eso nos permite calibrar y predecir hacia el futuro. Y dice, bueno, pues en los últimos 50 años, para los meses de febrero suele llover esto. Nos hemos encontrado de que cada 10 años se repite un fenómeno con alta precipitación y vamos construyendo así. Eso nos permite introducir un término, lo habréis escuchado, tiempos de recurrencia, ¿sí? Que son los tiempos que nosotros esperamos para que un evento se repita. Esto es lo mismo que con los terremotos, lo que pasa es que los terremotos son bastante más difíciles de predecir, ¿sí? Tiempos de recurrencia. Y si nosotros tenemos en consideración tiempos de recurrencia, podemos dimensionar nuestra infraestructura hidráulica, es decir, toda la infraestructura que conduce a esas aguas y las maneja. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si todo esto falla? ¿Qué pasa si un evento anómalamente alto de precipitación moviliza agua en el sistema y ese agua choca con cosas? ¿Qué nos va a pasar aguas abajo? Bueno,
pues nos vamos a encontrar escenarios muy típicos. Cuando un agente anómalo, el que sea, ya puede ser un agua ácida, ya puede ser un agua con determinada cantidad de nutrientes, un agua con metales, un agua con complejos pesados, hidrocarburos, absolutamente lo que queráis, siempre se va a repetir un mismo patrón. Y es que con la evolución a lo largo de la cuenca, es decir, desde la parte alta de la cuenca hacia la parte baja, va a empezar a amortiguarse ese tópico. Si miramos aquí, por ejemplo, pH, este es un ejemplo minero, ¿no? Una mina ha hecho algo indebido, ha soltado agua ácida del sistema, agua pH 2.5, y la ha dejado ahí circular. Fijaos en la escala, estos son metros, 80 kilómetros. A 80 kilómetros de la mina, incluso ahí podemos estar viendo algunos eventos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que en un primer momento el sistema inmediatamente asimila ese contaminante y que con el paso del tiempo, al ingresar otros flujos de agua totalmente frescos, ese sistema se amortigua y ya llega un momento en que no lo apreciamos. Pero no porque hayamos hecho algo, simplemente porque hay muchas cuencas aportando agua y diluyendo el sistema. Claro, el problema es ¿qué pasa dentro? ¿Qué pasa si antes de que esa dilución se dé hay usuarios de agua? Hay gente que demanda ese agua para consumo humano. Tenemos un problema. Entonces, ¿es suficiente la aplicación de las normas ambientales que tenemos? Algunas son simples, seguro que más o menos lo han explicado, ¿no? La diferencia entre el ECA y el LMP, ¿verdad? O algunos sois más jóvenes en la carrera y todavía no. En Perú, el LMP es un límite máximo permisible para efluentes mineros, o para cualquier tipo de efluente, perdón, y un ECA es un estándar de calidad ambiental. La diferencia entre un LMP y un ECA es que el ECA solo se aplica en un cuerpo receptor, mientras que el LMP se aplica en la emisión. Entonces, claro, si nosotros hacemos esa mirada, y si hay mucha normativa, no sé si se aprecia muy bien, pero si miramos ECA y miramos un uso de agua, pues hay un montón de umbrales que parametrizan distintos elementos. Y dice, oye, pues mira, la conductividad pues no debe pasar de 2500, no sé qué no debe pasar de tanto, el aluminio es 5, tal, perfecto. Pero eso depende de un uso. Cuando nosotros hablamos de calidad de agua, nos referimos a un marco comparativo. ¿Cómo sabemos si algo tiene calidad o no la tiene? ¿Cómo sabemos si algo es bueno o malo? Lo comparamos con otra cosa. ¿Cómo sabemos si vuestro teléfono es mejor que el mío? Porque comparamos una serie de propiedades con ellos. Dice, pues el mío toma mejores fotos, tiene mejor procesador. Con el agua ocurre lo mismo. ¿Cómo sabemos si una es mejor que otra? En función de las implicaciones que tenga para el uso que se le va a dar. Y por supuesto, no es lo mismo que nosotros queramos utilizar un agua para consumo humano, que es lo más estricto que podemos hacer, a que el agua la queremos utilizar, qué sé yo, para un tema deportivo o para bebidas. A medida que aumentamos el rigor del uso, es decir, nos vamos a un consumo humano de bebida, la calidad exigible a ese agua es mucho más. Entonces, claro, en un escenario de cambio climático en el que nosotros podamos meter un tópico negativo, muy malo en el sistema, ¿cómo vemos eso? Porque hay muchos usuarios de agua. A lo mejor a lo largo de la cuenca hay alguien que lo quiere pues, para beber y otro solo le interesa para regar y otro solo para que su alpaquita esté satisfecha. ¿Cómo gestionar todo eso? Quizás una mirada única con un umbral de calidad no es suficiente. Primero hay que entender lo que pasa en la cuenca. Bueno, yo entiendo yo eso. Entonces, la pregunta que nos hacemos, que es una pregunta muy peruana, ¿dónde está el límite de batería? ¿Hasta dónde llegamos con el ámbito de actuación? Y claro, pues las preguntas son muy distintas, porque uno dice, bueno, pues sí, pues es un tema humano, ¿no? Como nosotros somos los que queremos hacer uso del agua, y entonces el hecho de que entre un tópico químico tóxico en el agua nos preocupa en tanto cuanto nos afecte a la salud. Bueno, depende. Ese es el caso más extremo. Pero para que llegue a nuestra salud, antes han pasado muchas cosas y ha incidido en el ambiente. ¿Qué es una de las primeras cosas que suelen ocurrir? Incidencias hidrobiológicas, es decir, afectaciones a las especies que viven en el agua. Y esto es una cadena y un crescendo, porque claro, si se limita la viabilidad de especies en el agua, pues todo lo demás que hagamos está relacionado. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar por aquí, siempre me hacen preguntas, ¿no? ¿Qué? La mayoría del Barça, ¿no?
¿Qué tal? Esas típicas preguntas que ya cuando llevas 10 años ya un poco te saturan porque ya hablan de la alianza, ¿no? De los universitarios. Una de las preguntas que a vosotros os sonará muy tonta es ¿y en España hay truchas? Y que bobalicona la pregunta, ¿no? Pero aún así me causó más gracia. Y le dije, ¿tú piensas que la trucha es de Perú? Claro, la memoria es frágil. La trucha no es peruana. La trucha es una especie inducida. La han traído los canadienses aquí. No tiene más de 80, 90 años en el país. Hay otros muchos tipos de peces que hay fluviales en Perú. Simplemente hemos elegido una especie que pues, tiene una característica de adaptación muy buena y que tiene un sabor muy peculiar y que nos gusta mucho y la hemos metido en el sistema. Hasta el punto de que ahora no le discuta a la población la viabilidad de las truchas. Porque viven de eso, ¿no? Ahora nos hemos adaptado totalmente, pero la trucha en el Perú tiene más de 100. Entonces, ¿qué problema hay si nosotros metemos un agente tóxico en el sistema? A lo mejor no afectamos a una trucha, pero afectamos a lo que la trucha se come. Entonces hay muchas miradas para hacer esto, y la mirada más interesante es a través de un concepto que se llama ABI, o de índices bióticos andinos. Nos permiten caracterizar un cuerpo receptor en función de la viabilidad que le den a las especies que viven en ese agua. ¿Y eso cómo lo hacen? En función de dos parámetros. Parámetros totalmente ligados a la calidad y parámetros ligados a la parte biológica, a que hay una cadena trófica que permite que organismos más bajos le den comida a organismos más altos. Entonces, claro, si nosotros empezamos atacando esto, por supuesto que nos estamos afectando a nosotros mismos como población, pero es que este es el primer punto. El ecosistema ya estaba aquí antes que nosotros. Entonces, por eso es tan importante entender dónde ponemos el límite de batería. Claro, estos ABI funcionan de una manera, digamos, clasificación, calidad muy buena, moderada, mala, pésima. Pero si nosotros empezamos a atacar el ecosistema, de per se, que luego vamos a tener incidencia en la población, independientemente de que haya un carácter tóxico o más tóxico. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Pues el uso que se hace en la cuenca cuando vaya a entrar un evento de este tipo. Esta es una diapositiva bonita, ¿no? Como dicen los peruanos, ¿no? Aquí le voy a explicar, ¿no? Una cuenca, ¿no? Los tipos de ríos que se desarrollan, cómo hay un curso superior de los ríos, ¿no? Hay un término que en Perú se está utilizando ahora, a mí me da miedo utilizarlo, es muy pervertido, muy perverso, cabecera de cuenca. ¿Habéis escuchado este término? Tan pervertido, tan perverso, que ha salido recientemente una normativa que nos permite definir exactamente cuándo clasificamos un lugar como cabecera de cuenca. Y bueno, ligado a distintas atribuciones. No voy a entrar en ello, pero el concepto original es cabecera de cuenca, como las propias palabras dicen, la parte alta de la cuenca. No hay discusión. Entonces, si nosotros afectamos de alguna manera lo que ocurre en la parte alta de la cuenca, por cualquier medio, por cantidad de agua, por calidad de agua, inmediatamente todo lo que viene debajo se va a ver afectado. Hasta el punto que distintos países han tomado medidas a este nivel. Entonces, por ejemplo, Colombia, lo tenemos aquí cerquita. Colombia, no sé si conocéis, ha implementado una cosa que se llama la ley del páramo. El páramo es me cuesta definirlo, pero es un entorno ecosistémico de alta montaña, parecido a un bosque. No tengo exactamente las atribuciones para diferenciarlo, pero bueno, es un tipo de ecosistema que se da peculiarmente entre Colombia, Ecuador y un poquito de Perú. Y bueno, pues ellos han definido que dado que los páramos se desarrollan en la zona alta de la cuenca y es donde se crea el agua, no se puede generar ningún tipo de actividad que pueda penalizar el páramo. De tal manera que por encima de 2000 metros de altura está prohibida incluso la minería en Colombia. Fijaos, eso sería un disparatado en Perú, con la mentalidad que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a hacer eso? No hay minería en Perú. Bueno, Colombia ha elegido eso. Puede ser más discutible, menos, pero lo ha implicado. ¿En qué se basa? En esto mismo que estoy explicando aquí, en dónde se genera el agua. Pero el punto, y por fin introduzco esto, bueno, si son los ríos meándicos o anastromosados, el punto por qué introduzco esto es que tan importante es saber la configuración de la cuenca como el uso que nosotros estamos haciendo de la cuenca. Y en ese sentido, por supuesto, sí, en Perú la minería normalmente se asocia a las zonas más altas. Tiene un rigor geológico, está ligado a la subducción. Los Andes peruanos, la cordillera de los Andes, se ha formado porque hay una placa que se está introduciendo por debajo y está generando calor, está haciendo que se eleve por la presión material, ¿no?
todo el contenido metálico, todos los yacimientos globantes están asociados a ese evento de su vida. Entonces, no sé, con el 80 y tantos %, casi 90, de la minería metálica en el Perú está en cabecera de la cuenca. No voy a decir cabecera de la cuenca, en parte alta de la cuenca, ¿sí? Y está bien, y por supuesto, pues eso hace que muchas veces estén cerca de donde se crean los ríos, en puntos donde van a dominar todo lo que ocurra hídricamente aguas abajo. Pero, siendo eso así, y siendo cierto que pueden perfectamente introducir metales pesados o aguas ácidas en el sistema, no son los únicos que pueden influir en las aguas. Hay muchos estudios y se han hecho muchas evaluaciones en las que da la casualidad que en la zona media de la cuenca otras industrias son las que verdaderamente pueden generar un mayor impacto. ¿Qué industria? La industria agropecuaria. Tiene una capacidad, porque mueve mucho más terreno, y mueven otro tipo de agentes, por supuesto, pero tienen una capacidad enorme. Y luego, no obviemos, por ejemplo, la presencia o uso de botaderos, de residuos sólidos, ¿no? En Perú eso ya está prohibido, ciertamente. Ahora, ¿qué tiene que haber? Rellenos sanitarios, ¿verdad? Pero eso no quita que hay un montón de botaderos y legales en el país. Eso también es un punto de incidencia en el momento en que ingresa un agente extraño. Por supuesto, todo eso va a afectar a la parte baja y a la parte costera y hacia la costa. ¿Qué estrategias tenemos? Análisis de riesgos. Lo mejor que podemos hacer para tomar decisiones es definir cuál es el problema, cuál es el daño y cuál es la probabilidad de que ocurra. Porque el riesgo es eso, es una consecuencia del daño más la probabilidad de que ocurra. Y eso tiene que dominar toda nuestra toma de decisiones. Cómo nosotros construyamos. Al final, nosotros tomamos decisiones. Os voy a dar un ejemplo tonto. ¿Cuáles creéis que son los edificios más seguros sísmicamente del mundo? Los hospitales. ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos que esos edificios tienen que resistir hasta las últimas instancias. Eso no quiere decir que nosotros no sepamos que lo mejor sería construir sísmicamente de la manera más elaborada, de la manera más detallada, de la manera más segura, por supuesto que sí. Cuando nosotros, o cuando el equipo de Lima diseña un edificio, el que sea el último de piso, estos que están haciendo aquí enfrente, la Torre Tal, cuando se diseña eso, se considera un escenario de sismicidad concreta y se presupone un sismo de un determinado nivel, hasta el punto que el edificio está construido para aguantar el sismo hasta cierto nivel, o por lo menos para mantener y garantizar la estructura, pero más allá de eso no. ¿Se podría hacer mejor? Por supuesto que sí, pero es un análisis de riesgo. ¿Qué tanta recurrencia tendría un sismo de esas características? Ahí yo pongo un ejemplo tonto, que suele pasar en Europa, somos muy divertidos y nos gustan los edificios históricos, nos gustan mucho. Oye, pues mira, hay una iglesia de yo no sé qué, este edificio que se utilizaba para no sé cuánto, dicen, vamos a utilizarlo de comisario, está muy chévere, o de hospital, o de no sé qué, o de no sé cuánto. Llega encima el primero que cae, claro, más antiguo, ¿no? Ese tipo de cosas en países mucho más modernos como toda la zona americana, pues no. Aquí ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones para el diseño de infraestructura hidráulica, para corregir un problema, y sabemos que se puede dar un evento de alta precipitación, nosotros tenemos que diseñar el sistema de contención basado en ello. Y bueno, no voy a entrar en detalle, hay muchas maneras de hacer un análisis de riesgo. Tenemos que ponderar cuáles son las partes que pueden ser afectadas, si puede ser afectada la población. En el momento en que se pueda discriminar que hay muertes por rotura, créeme que ese es el elemento más gráfico, ese es el que más marca la toma de decisión. Pero pueden pasar otra cosa y dicen, no, aquí no puede ocurrir que muera población humana, pero sí puede ocurrir pues, que afectemos un ecosistema y que tengamos pérdida de tal. Bueno, pues eso nos define un riesgo y una forma de actuar. Entonces, para el futuro, nuestras estrategias se tienen que basar en un buen conocimiento de los escenarios que pueden ocurrir. Pero tenemos otras muchas oportunidades. Esta se está poniendo extraordinariamente de moda, los llamamos TARS. A veces se les da otros nombres donde cambian un poco las siglas. ¿Qué significa TAR? Significa Trigger Action Response Plan. Es decir, un sistema de toma de decisiones basado en disparadores, gatilladores, ¿no? en un aspecto que nos permite tomar la decisión para un momento.
está muy basada en guía canadiense. ¿Cómo funciona un TAC o en qué se basa? Se basa en que para un problema concreto, el que queramos, nosotros definimos una serie de umbrales que se pueden dar. Hablemos de calidad de agua, por ejemplo. Pongamos un parámetro, pH. Dice, bueno, pues yo en ese agua puedo tener un pH 7, que es lo idóneo porque estaremos bebiendo. A partir de ahí puedo tener un pH 5, un 3, un 2. Dice, bueno, ¿cuál va a ser el problema? ¿Qué ocurre si tenemos un pH 5? Bueno, pues que ahora podemos empezar a tener algunos problemas de la salud. ¿Qué ocurre si tenemos un pH 2? Nada, estamos buenos. No. Y eso nos permite tomar unas decisiones en cada uno de esos umbrales. Os acabo de hacer una broma muy macabra. Vosotros tomáis sustancias que tienen pH 2, por ejemplo la Coca-Cola o la limonada. Por eso morís, son ácidos. Sí. Pero bueno, chascarrillo aparte. En ese sentido, si nosotros sabemos qué puede pasar negativamente para un umbral que nosotros definamos, podemos establecer incluso qué acciones acometer para ese umbral. Este fue un ejercicio que desarrollamos hace relativamente poco para una unidad minera. Nos dijo, oye, nosotros no tenemos problemas con el cumplimiento ambiental, tenemos un vertimiento, o sea, tiramos agua de mina, bueno, es normal, cumplimos, tenemos una planta de tratamiento, todo genial. Pero hay un tema que nos está preocupando, y es que aguas abajo, los pobladores locales utilizan el río para pescar el trucha. Pregunta, ¿puede ser que nosotros afectemos esa población de trucha? ¿Puede ser que nosotros nos carguemos esa actividad? Allá, vamos a ver. Y claro, se dan cosas divertidísimas. La normativa ambiental puede estar admitiendo apropiadamente la calidad que tú estás vertiendo y aun cumpliéndola, podrías estar teniendo problemas de afección a las truchas. Lo que nos dimos cuenta es que, en términos generales, no es que dañaras a las truchas, es que dañabas a lo que se comían las truchas. Y entonces, dado que eso podía generar una incidencia última en el organismo al que tú estabas poniendo como objetivo, tomamos una serie de decisiones. Dijimos, bueno, pues si tú tienes un agua que va a sacar esta concentración, por lo que sea, porque tú en la mina estás moviendo procesos y va a tener esa concentración, no puedes vertirla, tienes que recircularla si quieres evitar este tipo de problemas. Esa es una toma de decisión que puedes hacer, pero necesitas mucha información. Y por supuesto, y ahora quiero volver a la primera imagen, una de las mayores estrategias que tenemos ahora mismo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite predecir, y predecir construyendo respecto del pasado. Esto que nos pasó en España, en La Dana, a muchos nos causó verdadera molestia, en tanto en cuanto fuimos conscientes de que la población japonesa recibió un SMS a sus teléfonos indicándoles que se iba a dar un evento de alta precipitación y que por favor permanecieran en sus hogares. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué los japoneses reciben ese mensaje y nosotros no? Bueno, pues porque el servicio geológico japonés estaba dotado de una información grandísima y ya había generado modelos para reproducir e interpretar que a determinada precipitación en determinado momento habría un problema y avisó a su población desde el consulado. Nosotros no implementamos ese tipo de estrategias. Cosas como esto es lo que estáis viendo últimamente, qué sé yo, con los celulares. En algunas ocasiones suenan masivamente todos ante una alerta de sismos. Y da igual que tontería, nunca me hace a tiempo. Bueno, es que para que eso funcione, verdaderamente el sismo tiene que estar lejos. Y en el mejor de los casos vas a tener unos segundos. No es que predigan el sismo, es que han identificado el sismo y dicen, oye, que está acercándose. Entonces tienes segundos. Esto Japón ya lo dimensionó hace muchos años y tiene una batería de sondas rodeando la isla. De tal manera de que si un terremoto, bueno, maremoto en ese caso, un sismo, viene desde el mar, lo identifica la sonda, avisa a la isla y da tiempo, suena la alarma y da tiempo perfectamente a parar toda la producción, a detener trenes, a hacer lo que haya. Entonces, ¿tenemos capacidades para tomar alguna de estas decisiones? Por supuesto que sí. ¿En qué se basa? En muchísima información. Toda la predicción que podamos hacer se basa en metadatos, en una cantidad ingente de información que nosotros podamos reconstruir desde el pasado para el futuro. Existen algoritmos, el software permite tomar decisiones a este nivel, reproduciendo datos que han ocurrido en el pasado, tomando interpretaciones de lo que ha ocurrido en el pasado, para en el futuro
tomar una decisión de decir, uy, pues me he dado cuenta de que en determinado momento, para un umbral de precipitación, inmediatamente ha ocurrido esto. Cuando se ha registrado, aquí ha pasado. Entonces, eso nos puede permitir tomar decisiones. La IA, lo que aquí se conoce como, se utiliza mucho el machine learning, ¿no? Digamos, el aprendizaje que tiene la máquina basado en información, puede ser una estrategia fundamental en el futuro. Y finalmente, ¿cuáles son las oportunidades que podemos tener en este tipo de ejercicio de acción de banco? Identificar de manera temprana qué potenciales peligros tenemos a la salud y al ambiente cuando se dé ese evento, cuando ese evento pueda arrastrar una cantidad enorme de material contaminado. Dimensionar infraestructura, en este caso hidráulica, para poder contener ese evento, es decir, que nosotros podamos tener represas más grandes o canalizaciones más grandes. O, por ejemplo, en una ciudad en la que tenemos encauzado un río, como puede ser Lima, ¿no? Con el río Rima, podamos tener pues, un umbral de seguridad que nos garantice que el río crezca mucho, nunca desborde. Claro, eso pues, ocurre no exactamente con el Rima, ¿cómo se llama el qué pasa con los olivos? El chillón. El chillón comúnmente se desborda, ¿no? Muchas veces está incluso por encima, ¿no? El terraplén está por encima del ciclo. Entonces, eso nos permite dimensionar infraestructura, en este caso hidráulica. Por otro lado, evaluar potenciales sectores, es decir, áreas o incluso grupos de interés a nivel de personas que puedan estar en riesgo. Cuidado, es que si incide aquí en el sistema, nos hemos dado cuenta de que aquí ha habido un uso del suelo que podrían inmediatamente movilizarse, contaminar. Pero es que aquí hemos visto un asentamiento humano que también podría ser perjudicado, ¿no? Los asentamientos humanos muchas veces no identifican el mejor sitio, simplemente un sitio libre, ¿no? Y eso, normalmente los sitios están libres no por cualquier cosa, sino porque puede darse un evento negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente humana es frágil y tiene una memoria corta y dice, no, yo no recuerdo que haya pasado una quinta. No quiere decir absolutamente nada. O sea, que para nuestro, digamos, escala temporal de recuerdo no haya pasado nada, no quiere decir que no. Una ribera de un río, el río en algún momento va a volver a ocupar todo el valle de inundación y no hay ninguna discusión. Tardará un año, tardará 10, 50, pero... Bien. Y por supuesto, evaluación de la eficiencia de las medidas actuales, es decir, entender si las medidas de contención que tenemos en este momento están funcionando. Y por supuesto, adaptación al cambio. Adaptación al cambio es uno de los intereses de todas las políticas de cambio climático que existen, dado que estamos aceptando que el cambio climático se está dando y se va a seguir dando y se va a dar. Una de las principales cosas a las que nos tenemos que enfrentar es a elegir un estilo de vida, una forma de trabajo que sea compatible con el nuevo escenario que nos vamos a encontrar y que ese a lo mejor va de la mano de no ocupar ciertas áreas o dejar de utilizar algunas. Muy bien, pues eso es un poquito lo que tenía para vosotros y estaré súper mega feliz de recibir cualquier consulta, duda, apreciación, comentario, crítica que me podáis transmitir. Antes no me pongo a nadie. Dale, por favor. Esta es una pregunta acerca de COVID. Porque cuando había el COVID, hubo un evento y el ambiente fue muy beneficioso. Entonces, mi pregunta era si usted cree que sería una medida muy extremista el cumplimiento para recuperar el medio ambiente. Es una pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que has dado un punto muy interesante. Es decir, nosotros como sociedad nos hemos dado cuenta de que el hecho de detener activamente nuestras distintas operaciones ha llevado a una mejora. O sea, hemos llegado a algunos casos muy divertidos, ¿no? El de Venecia. Normalmente no se veía ni el fondo de los canales, estaba precioso, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que en distintos grados, efectivamente, hemos tenido un efecto beneficioso. La pregunta es difícil de responder. A ver, ¿cómo yo te la respondería? Es una decisión que podamos hacer como sociedad. Podéis ser muy ambientalistas, pero podéis ser, seguro que aquí hay algún antiminero. Seguro que sí. ¿De qué está hecho esto? Tiene un montón, voy a contar varias cosas. Tiene un montón de elementos de metales.
tiene elementos extraordinariamente raros, platinoides, muy raros en el mundo, se explotan en minas en países con guerras. África es un problema con los platinoides. Hay guerras que no vemos en la tele porque nos aburrimos, no vemos a la Magali, pero hay un montón de guerras en función del control de minas de platinoides, elementos fundamentales para la construcción de cualquiera de nuestros equipos. Entonces esta es una decisión que tenemos que tomar como sociedad. ¿Queremos vivir en las cavernas o queremos seguir aceptando este tipo de problemas? Voy a volver para responderte a la primera encuesta. Voy a volver acá, al concepto de sostenibilidad. Este lo explicaré en un cursito. Vosotros pensáis que la minería es sostenible. ¿En qué se basa la sostenibilidad? Básicamente en que un recurso pueda ser utilizado siempre y cuando no lo gastemos. Es una manera simple de ello. ¿Vosotros creéis que la minería es sostenible? El recurso se agota. Siempre se va a agotar, no hay discusión. O sea, para que el recurso fuera sostenible, se tendría que regenerar a una velocidad más grande de la que nosotros lo consumimos. Por supuesto que los metales se pueden regenerar, los procesos geológicos los pueden volver a hacer, pero han necesitado millones de años para regenerarse. No vamos a estar aquí dentro de millones de años. Entonces, lo que pasa es que es un concepto más amplio porque hay distintos tipos de sostenibilidad, la fuerte y la débil. Pero desde el punto de vista drástico que acabo de contar, la minería no es sostenible. Ahora bien, desde el punto de vista de las necesidades básicas y de la apuesta que nosotros hacemos en equilibrio entre el medio ambiente, la población y nuestra economía, sí puede llegar a ser sostenible, en tanto en cuanto nosotros estemos dispuestos a aceptar una serie de penalizaciones siempre y cuando nos mantengan una estabilidad y un bienestar. La respuesta a la pregunta que me haces es complicada, pero la población ha elegido garantizar todo aquello positivo y, digamos, ventajoso y tecnológicamente avanzado que hemos logrado en términos de salud y en términos de bienestar. El bienestar, lamentablemente, se ha asociado a la producción. Entonces, es muy complicado. Es una discusión que se puso encima de la mesa, pero estoy seguro de que eso nunca va a cambiar. Ya nos hemos acostumbrado. Estaremos muy de izquierda, pero nos encanta tener un aire. Y si se va nuestro amigo a Estados Unidos, le decimos tener uno. ¿Verdad? Ya pues. Más consultas, preguntas. Nadie no lo sé motivado tanto. Chicos, Aprovechen. Bueno, voy a dejar para el final. Es una cosa que siempre digo, que nunca escondo, que cualquier persona que se aburra mucho y que quiera compartir por LinkedIn, que pueda hacerlo conmigo, no tengo ningún interés en bloquear su sitio. Feliz de compartir con la verdad. Yo creo que es importantísimo para vosotros el relacionamiento, el aprendizaje y ver distintas aristas. A lo largo del tiempo que yo he estado por acá, he intentado siempre compartir una visión que no es tanto académica, que es un poquito más aplicada, ¿no? Yo antes que docente, no soy docente, soy consultor, ¿no? Y eso pues siempre me ha gustado un poco plantearlo como futuros profesionales que vais a hacer. Así que nada, os invito a ellos, no hay ninguna cosita por ahí, pero al menos haberos despertado un par de cosillas. Muy bien. ¿Está bien? Si hay críticas, también se habían hecho. Toda crítica es buena. Adelante, por favor. Usted hace un trabajo de minería y tiene que hacer el estudio de lo que pueda llegar a ocurrir. Usted trabaja más con la versión CECA y los LMP. Depende de lo que aplique en ese momento. En realidad, lo sé que los LMP se malinterpretan y se malentienden, pero se aplican a la vez. O sea, da igual la industria, pero en este caso me has hecho una pregunta por minería. Cuando una compañía minera evalúa la calidad de su agua, no solo revisa el LMP, también revisa el ECA, porque los LMP tienen muy pocos parámetros certificados, no sé si lo habéis visto, hierro, pH, cadmio, plomo, arsénico, mercurio, cromo, zinc, no, muy pocos. Y en cambio los ECA tienen muchos más, ¿no?
¿qué es lo que ocurre? Bueno, es que la mina tiene que garantizar, por supuesto, que no incumpla el LMP, pero tampoco puedes introducir elementos de concentraciones superiores del río. Es decir, si el río que tiene, qué sé yo, de aluminio 2 miligramos litro, tú no puedes incrementar la concentración de aluminio aunque no excedas, no puedes, porque estás afectando el ecosistema. Entonces, en realidad, siempre aplica los dos a la vez y hay que ver cuál de ellos te puede estar disparando un problema y sobre el cual tengas que definir tu sistema de tratamiento de aguas. A veces el sistema de tratamiento se enfoca en un elemento de ECA o a veces en uno de elemento de ECA. Y a veces eso ocurre en un momento del año, en época seca, y a veces en los dos, depende de las necesidades que tenga por dilución en el cuerpo recto. Pero sí, lo vamos en un aspecto amplio. Más dudas, consultas. ¿Estáis? Me ha dicho Giovanna de distintos ciclos, ¿no? ¿Alguno está próximo a salir, no? ¿O ya desaprobado? Yo vi una noticia en la que una minera, creo, había secado lo que era un manantial de un lugar que ellos como que aportaba a toda la sociedad, ¿no? Y como que los pobladores, ellos dijeron que, o sea, como que ellos tenían que reparar ese error que habían tenido. Yo me pregunto, ¿cómo ellos podrían tal vez solucionar o hacer ese error? Porque ellos como que no se quieren hacer cargo, ellos se han gastado. Muy buena pregunta. Mira, casi la mayor cantidad de desencuentros entre la población y las compañías mineras se da por la gestión hídrica. No entro en detalle, pero cuando escucháis, ponga no va, no quiero que María, y tal, y la minería, siempre, casi siempre, hay mucha vertiente y la mina me prometió esto y no está haciendo lo otro y tal y que cual. Pero casi siempre va de la mano de la gestión hídrica y de los compromisos hídricos. Lo que dices suele ocurrir bastante, yo lo he visto bastante. ¿Por qué una mina puede erradicar un manantial de una población? Porque la mina necesita ingresar al Tajo o a la labor subterránea. Para ingresar necesita meter maquinaria, no puede hacerlo si la zona está inundada. Agua subterránea. Entonces hace una cosa que es desaguado, empieza a sacar agua masivamente para poder entrar, ingresar y hacer lo que quiere. Ese desaguado genera una cosa que se llama cono de depresión, es decir, allá donde se está generando el desaguado se produce un abatimiento del agua subterránea, ya no ingresa en el sistema. Y a veces, desgraciadamente, ese cono afecta manantiales históricos, ancestrales, que ha podido tener una población. Entonces, eso es una casi decisión a analizar entre la mina y la población. La mina tiene que tener claro que lo va a afectar, eso es el primer paso. Y el segundo es el de compensación ambiental. Es decir, si tú sabes que le vas a quitar a la población y lo necesitas porque vas a operar un tajo, una labor subterránea, tú tienes que compensar. Entonces lo que inmediatamente tienen que hacer es buscar el vehículo que sea, ya sea traer agua en camiones, pero tienes que darle a la población la cantidad de agua que le aporta ese manantial sin discusión. Eso es como, yo lo he visto y eso va de la mano de compensación ambiental. Sea a ese nivel como puede ser otro. A veces la mina tiene que invadir, qué sé yo, un bofedal. Los bofedales son los entornos andinos mejor protegidos. Si te carga un bofedal, ¿qué tienes que hacer? Compensarlo. Tienes que ir a otro sitio y generar bofedal, ¿no? La compensación ambiental debería ser lo último que hiciéramos, pero lamentablemente a veces tenemos que hacerlo. ¿Alguna más consultas? ¿Sí? Por ejemplo, en un proyecto que leí que se quiere llevar a cabo en Arequipa. ¿Ya? Se propuso una de las mineras, la minera que propuso traer máquinas desalinizadoras para usar agua de mar y llevarnos a sus instalaciones. Respecto a ese tipo de tecnologías, ahí hay una variación en la calidad del agua que se lleva o el agua va a terminar de afectar a los ríos. Es una buena pregunta. Hay un caso que si queréis buscar, no tengo problema en contarlo porque es público y archiconocido. Hay una mina que ya desarrolla eso en el Perú, que es una mina que tiene un compromiso que se llama de vertimiento cero, que significa que no vierten agua. ¿Sí? Esa mina es Cerro Lindo. ¿Alguien conoce? ¿Sabe dónde está? Está un poquito antes de llegar a Chincha. ¿Sí? Panamericana, un poquito antes de llegar a Chincha se abre una carretera hacia el interior, pues algo más de 40 kilómetros.
hacia el interior, sí, bien, desierto peruano, no hay agua. Dice, oye, tenemos vertimiento cero, claro, sí, no hay agua. Si hay una quebrada, que es muy bonita, que se llama la quebrada Topará. Y ellos tienen el compromiso de que no le vierten ningún agua a la quebrada normal. Entonces, ¿qué han hecho? Y esto es un tema, digamos, que ellos publicitan mucho, lo hacen muy bien. Han instalado en la costa una planta desalinizadora. Y ellos tratan agua de mar, la suben y la utilizan para su proceso, porque la mina siempre necesita agua. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, inconveniente. Uno, la desalinización de agua es extraordinariamente costosa. El costo de metro cúbico de agua generada es muy elevado. Y por otro lado, ambientalmente tiene una segunda derivada que no se suele evaluar. ¿Qué es lo que hace? Quitarle sal al agua del mar. Pero ¿qué hace con esa sal? Se genera una cosa que es una salmuera. Entonces, esa salmuera que se genera en la inmediación de la planta desalinizadora, la tienes que manejar. Cualquiera diría, bueno, pues vendo sal, ya. Genera mucho más salmuera de lo que pudiera vender. Y tienes que evaluar muy bien cómo esa concentración extraordinariamente alta de sal que tú estás induciendo en el mar, en ese sitio, no perjudique a ese sector. Eso es un análisis que se hace. Entonces, ¿a qué te voy con esto? A que en términos generales el proceso funciona muy bien, el agua tiene una calidad maravillosa, o digo más, ellos meten mejor calidad de agua en el sistema de la que tiene el entorno, el cerrolino, naturalmente. Pero cuesta dinero y no es la solución. Si no, todo el mundo habría instalado masivamente plantas desalinizadoras. Se instalan, existen, pero el coste de tratamiento por metro cúbico es extraordinariamente elevado. Entonces, si te quieres abocar a eso, puedes, pero tienes que analizarlo muy bien, porque puede dilapidarte. O sea, los gastos derivados de la gestión de agua de una mina pueden incluso cargarse la mina. Os cuento de ejemplo, no voy a decir el nombre. Hay una mina en Perú que ha operado solo durante 3 años y ha cerrado. Los costos de cierre, los costos del tratamiento de agua, de eso que han dejado, ya han superado los beneficios de explotación. Eso quiere decir que la mina nunca tendría que haber abierto, mala inversión. ¿Sí? Entonces hay que analizar muy bien estos puntos antes de tomar una decisión. ¿Cómo se podría asegurar la minería a largo plazo sin comprometer más el medio ambiente? Es una buena pregunta. A ver, vamos a verlo desde un enfoque muy peruano, sin meterme yo en un berenjenal político. Lo primero que deberíamos hacer es que las normativas ambientales, no digo que fueran exactamente las mismas, pero fueran mucho más equiparables entre lo que es gran minería y pequeña minería. O sea, lo que es tremendamente injusto es que a las grandes corporaciones que operan ilegalmente en minería en Perú se le ponen unos estándares altísimos, y aquellos que lo hacen de manera ilegal, mal llamada artesanal, es un término eufemístico. Artesanal es ilegal, no hay discusión. Los estándares son menores, hay incluso un organismo de formalización, ¿no? Entonces, claro, nos encontraremos con cosas, no sé si ya habéis estudiado este caso. ¿Alguno ha escuchado hablar de Minamata? ¿Nadie? Este caso todavía no lo han explicado. Minamata es... ¿Alguna idea tienes? La ópera, no recuerdo, creo que, no sé si estaría equivocado, porque no creo pero creo que era un gremio de minería informal, por eso. Pero no es minería. No, o sea, sí se relaciona, pero no es minería. Os voy a contar una historieta corta. En el mundo actualmente, en este momento, está prohibido el uso de mercurio. ¿Por qué? Si sabéis que está prohibido. ¿Por qué? Pues porque en los años 50 una población en Japón era de mata. Y esa era una población costera, un pueblito de pescadores. Y años 50 vienen de la Segunda Guerra Mundial, el Japón elige una estrategia de industrialización fortísima. Y está dispuesto al todo por el todo por volver a poner el país en auge, ¿no? Y entonces, pues, en esa localidad de Minamata localizan una industria de fabricación de plástico, años 50. Bueno, la bahía de pescadores, la industria se llama Chiso. Que pesca por allí, muchos pobladores empiezan a trabajar en la industria y empiezan a pasar cosas que hasta a ellos les parecen divertidas.
los gatos empiezan a hacer cosas raras, se empiezan a locar, hacen muchas piruetas. ¡Ah, qué divertido los gatos! Pasa el tiempo. Los niños empiezan a nacer con malformaciones. Pasa el tiempo. Los niños empiezan a nacer vegetales, o sea, con grandes retrasos mentales. Los ancianos empiezan a tener grandes problemas también psíquicos ligados a lo que hoy llamaríamos Alzheimer o demencia. Y todo eso en un espacio temporal muy corto. Claro, la gente que empieza a hilar dice, esto solo está ocurriendo desde que está aquí la empresa Chiso. ¿Qué ocurre? Hubo muchas peleas, hubo muchos cuestionamientos, hubo muchas luchas a lo largo de mucho tiempo y se terminó identificando que la factoría, la fábrica de plástico utilizaba un insumo para ese proceso que era el metilmercurio. Metil es un concepto en la química que liga un orgánico con un metal. Entonces se producía metilmercurio. Metilmercurio lo vertían directamente a la bahía. Ellos eran pescadores. ¿Qué ocurrió? Que se fue acumulando. El mercurio se fue acumulando. ¿Y qué pasa? Que entró en los peces. Eso sí lo conocéis, bioacumulación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que un elemento entra en un tejido del cuerpo. Bien. No solo se dio eso, se dio otro concepto aún mayor que se llama biomagnificación. ¿Alguien sabe lo que es? Significa que un elemento que entra en la cadena trófica, en cada salto de la cadena trófica aumenta. Es decir, si a un pez se lo come otro pez, el que tenía una concentración de 10 ahora lo tiene de 100. Es decir, a medida que asciende en la cadena trófica, eso pasa. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, los pescadores lo pescaban. ¿Quién empezaba a comerlo? Los gatos. Ahora no comen pescado. Como los gatos tienen un tamaño pequeño, su relación a su cuerpo, la afectación fue súper grande. Paulatinamente afectó a los humanos. Y se descubrió que el mercurio tenía alta incidencia neurológica. Resultado de todo eso, en los años 90 se consiguió que ya a finales de los 80 y inicios de los 90 se dieran las primeras compensaciones económicas a un desastre que venía desde más de 50. Y eso llevó a una convención. Sería bueno que lo anotarais, porque eso para los ingenieros ambientales es muy importante, a la convención de Minamata. Por la convención de Minamata, los distintos países del mundo han tomado la decisión de erradicar el mercurio del uso. ¿Por qué estoy contando esta historia? Me dirás, pero si yo te he hecho una pregunta más, salió por otra. Bueno, se descubrió que el mercurio era un agente altamente tóxico. Y entonces, en la ingeniería química verde, si tú identificas que algo es extraordinariamente tóxico, pero tienes un sustituto, ya no vale. Entonces, en la minería del oro, históricamente se utilizaba el mercurio para extraer el oro, se amalgamaba. Incluso España era el mayor productor de mercurio del mundo. Y la mina de mercurio de España era del Ministerio de Hacienda, era pública. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Hacienda sabía cuánto mercurio se producía, sabía cuánto oro se estaba generando en el país, indirectamente. ¿Qué ocurrió? Que a raíz de esto, la mina que se llama la mina de Almadén tuvo que dejar de operar, el stock de mercurio se detuvo, dejó de tener un precio en la bolsa de valores y ya no se utiliza. ¿En qué se suele utilizar el mercurio? Los termómetros. ¿Sí? Todavía en Perú se venden termómetros de mercurio, sin embargo están desapareciendo del mundo. Sí que es verdad, vamos a ser sinceros, que son los más útiles. Nos ponemos el aparatico ese y dice que tiene 34 grados, ya estaría muerto, pero bueno, la gente lo está eléctrico. Bien, ¿qué más se utilizaba? Antiguamente se utilizaba para el reflejo de los espejos. Ya se puede garantizar de otra manera. En fin, se le ha ido buscando una sustitución. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque en la minería del oro se eligió utilizar cianuro en lugar de mercurio. Y diréis, bueno, el cianuro tampoco es que sea tan bueno. Ya, pero no está mal. O sea, con que no sea tan malo ya vale. Y entonces, legalmente, en todo el mundo, la minería del oro se extrae a través de soluciones cianuradas. ¿Dónde se utiliza mercurio? La minería ilegal del oro. Está utilizando stock ilegal de mercurio, que muchas veces viene de España, por cierto. Hay una marquina que se llama La Española, que es salvaje. Y lo están utilizando informalmente y ilegalmente para amalgamar el oro, para extraer el oro. Están introduciendo cantidades anómalamente altas de mercurio en la Amazonía peruana. Y nos está haciendo gran labor. Sin entrar mucho en detalle, lamentablemente ayer pude coincidir en una charla con el ingeniero Rómulo Mucho, y sabéis quién es, ¿no? El ex ministro de Minas. Salió muy lamentablemente de su función justamente en lucha contra la minería, digamos, pequeña minería artesanal o mal llamada artesanal, ¿no? Entonces, quizás, en respuesta a tu pregunta, el primer punto es poner reglas. No digo que sean las mismas porque no es posible lo mismo a la mediana, pequeña y gran minería,
pero sí por lo menos de poner reglas de juego que sean equiparables. Y lo segundo es a mantener y a apelar por los estándares. Es claro, no vamos a discutir que hay un impacto cuando se genera minería, pero siempre se puede desarrollar de la mejor manera, siempre se puede tratar de cuidar el medio ambiente en gran medida y de buscar oportunidades, no solo al medio ambiente, sino también sociales. Pero si quieres mi opinión, aquí por lo menos la mejor opción sería equilibrar la normativa, no solo para los grandes, sino también para los pequeños. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Ya que se vaya empezado ese. Que pues, hoy muy feliz de compartir un ratito con vosotros. Hace ya prácticamente 2 años que no estoy dedicado a este tipo de cosas. Yo me lo pasé muy bien, me lo paso ahora, o sea que agradecimiento a la institución. Espero haberos, pues nada, sacado una sonrisa y un par de ideas locas. Y espero que toméis mucha conciencia de este día tan importante y que valoremos también, ¿no?, el ejercicio y la impronta y el cariño que está teniendo la institución para acordarse de un día tan importante en el mundo como se quiera. Gracias, Iván, por tu invitación. Gracias a ti, Pablo. Espero que les haya gustado la clase. Bienvenido a la universidad y esperamos tenerte nuevamente muy pronto por acá. Oh, muchísimas gracias. Bueno, esto son palabras mayores. Sí.